Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Hoy para la primera lectura tenemos dos opciones, una del profeta Isaías y la otra de los Hechos de los Apóstoles. Yo he tomado la segunda opción. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículos 34 al 38. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Salmo responsorial también tiene dos opciones, el Salmo 28 y la otra opción es el Salmo 103. He escogido la segunda opción, el Salmo 103, y el responsorio es: bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vientos tus alas y mensajeros, y tus servidoras las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas, y tu mar enorme a lo largo y a lo ancho. Está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacían de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te pido, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio un Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que le decía:
desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de esta fiesta que celebramos hoy, el bautismo de nuestro Señor. El bautismo de Jesús viene siendo una tercera epifanía. La palabra epifanía significa manifestación. Tenemos la solemnidad de la Epifanía que se celebró ayer domingo, que cerró la temporada de Navidad. Entonces, ¿por qué le llamamos a esta fiesta del bautismo del Señor una otra epifanía? En realidad, los comentaristas nos hablan de tres epifanías que se llevan a cabo en los evangelios. La primera viene siendo la Navidad, en la cual Dios viene a nosotros, Dios se encarna, Dios se hace uno con nosotros, y es lo que hemos celebrado en esta temporada navideña. La segunda epifanía viene siendo la solemnidad que celebramos ayer domingo, con la solemnidad de la Epifanía, lo cual nos transmite el mensaje de salvación a todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones? Bueno, según el Evangelio de Mateo, pues los Reyes Magos representan todos los pueblos del mundo que vienen a reconocer y a dar y adorar al Rey judío, al Dios que se ha hecho uno con nosotros. Y la tercera epifanía viene siendo esta del bautismo del Señor, donde se nos manifiesta la dignidad y la identidad de Jesús. También este bautismo viene siendo como la consagración de Jesús, al estilo de los reyes judíos antiguos, como David, como Saúl, que eran consagrados y después eran comisionados para que fueran los protectores de Israel, los guías de Israel, que tenían que ser los primeros en el culto al Dios que lo había llamado, que lo había consagrado, y ahora lo comisionaba para que llevara a cabo su función como líder y protector del pueblo de Israel. Pues igualmente aquí Jesús, en su bautismo, también podemos decir que el Hijo de Dios es consagrado como el Mesías, y que en esta consagración también Jesús es comisionado, y que el bautismo viene siendo como el comienzo de su misión pública. O sea, en el bautismo Él es ungido por el Espíritu Santo para que dé inicio su ministerio público. Así que Jesús es consagrado y comisionado para traer la buena nueva, la inauguración del reino de Dios entre nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista, cuando el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento? Puesto que profesamos que Jesús, al hacerse, que Dios en Jesucristo, hacerse uno con nosotros, Él toma la totalidad de nuestra realidad humana, excepto el pecado. Y si Jesús era sin pecado, entonces, ¿por qué se hace bautizar por Juan el Bautista? Bueno, para Jesús, el bautismo tiene un significado diferente. No es tanto para el arrepentimiento, sino para identificarse plenamente con nuestra humanidad, con la condición humana, puesto que toma también nuestra debilidad, y también como Jesús, como verdadero hombre, pues también tiene que caminar en la fe. O sea, de que Jesús como el Hijo de Dios, encarnado en nuestra plena humanidad, Él nos modela para nosotros lo que es caminar en la fe, en la confianza, en la intimidad con nuestro Dios. Y esto es lo que significa para Jesús hacerse bautizar con Juan. No bastaba simplemente de hacerse uno con nosotros, de Dios hacerse uno con nosotros en nuestra humanidad, sino también se hace solidario con nuestra debilidad, al modelar para nosotros el caminar en la fe, en la confianza, en la intimidad con nuestro Dios. Y como ya también lo mencioné antes, también el bautismo para Jesús viene siendo como la consagración de
de su identidad como el Mesías, como el enviado por Dios, y también el ser comisionado. Esto es parte de la unción que también los reyes antiguos de Israel recibían. Eran ungidos para que llevaran a cabo el llamado que Dios les había dado. Y aquí Jesús también es ungido por el Espíritu Santo en la imagen de la paloma que desciende después de que sale de las aguas del Jordán, tras ser bautizado por Juan el Bautista. También podemos decir que en esta escena del bautismo de Jesús, Jesús no solamente se nos da esta manifestación de su identidad. ¿Cuál es su identidad? Hijo amado de Dios. Y también se nos da la aprobación de Jesús acerca de que Él es el Mesías, de que es el Hijo de Dios y de que es Dios quien lo ha enviado. Así que está la identidad de Jesús como Hijo amado de Dios y la aprobación de Dios desde el principio, al estilo del evangelista Juan, de su preexistencia, que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, Él ya existía, y de que toda la creación fue llevada a cabo por medio de la palabra de Dios, o sea, el verbo de Dios, y que al hacerse uno con nosotros, Dios está aprobando lo que Dios está llevando a cabo no solamente en su encarnación, sino también en esta consagración y esta comisión de inaugurar el reino de Dios ya entre nosotros en la persona de Jesús. Muy bien, entremos ahora a las lecturas de hoy. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles tenemos la escena de cuando Pedro es llamado por inspiración de Dios para que vaya a la casa de Cornelio, que es un no judío, o sea, es un pagano que también ha sido visitado por Dios, y en esa visitación de Dios por medio de un ángel a Cornelio le dice que mande a enviados suyos a la casa donde se encuentra Pedro para que venga y lo bautice. Y es aquí, después de que Pedro al siguiente día regresa a la casa de Cornelio con los enviados de Cornelio, y después de ser bautizado Cornelio junto con su familia y los otros que se encuentran ahí, Pedro dirige estas palabras a Cornelio y a todos aquellos que se encuentran en esta escena. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy diciendo: en aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Estas palabras son claves porque recordamos que los primeros cristianos eran en su mayoría judíos cristianos. Y aquí tenemos a un pagano, a un no judío que ha sido llamado por Dios para ser parte de esta comunidad del reino. Y que por tanto Pedro no puede negarse a recibirlo, puesto que ya Dios lo ha recibido. En el bautismo de Cornelio y su familia se ha manifestado el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que se les fue dado a los 12 en el cenáculo. Y Pedro, ¿cómo se puede negar a recibirlo y a aceptar lo que Dios está llevando a cabo? También Pedro ya ha sido preparado, porque previo a esta visita a la casa de Cornelio, Pedro ha tenido esta visión de ese mantel que cae del cielo, que baja del cielo 3 veces con diferentes animales, donde Dios en esa visión le dice que mate y coma. Y aunque se encuentran en ese mantel bajado del cielo a diferentes animales que para los judíos eran impuros, Pedro le dice: no, Señor, mis labios nunca tomarán o probarán tal alimento impuro. Y Dios le dice: no llames impuro lo que yo he creado o yo he consagrado. Entonces, después de 3 veces de tener esa visión, Pedro entiende, particularmente cuando llegan los enviados por Cornelio, el significado de esa visión, de lo que Dios ya estaba llevando a cabo, ¿no? Llamando a todos aquellos dispuestos a escuchar y aceptar la buena nueva del reino de Dios. Así que esa visión de Pedro hizo posible de que él
se fuera con los enviados de Cornelio a la casa de Cornelio y entrara a la casa de un pagano, lo que un hombre judío simplemente no se atrevería a hacer, pero porque Pedro ya fue preparado por medio de su visión, pues entra a la casa de Cornelio, bautiza a Cornelio, a su familia, y después les dirige estas palabras, donde ya Dios no hace distinción entre judío y no judío, que será un tema que después San Pablo desenvolverá en sus cartas. La universalidad del mensaje del reino, y donde ya el plan de salvación de Dios no está limitado al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino ahora se abre a todas las naciones, que es el plan original de Dios. Aun cuando Dios llamó al pueblo de Israel, no era simplemente para reservarse la salvación solamente al pueblo de Israel, sino para que Israel fuera una luz, fuera el pueblo que acercara a todos los pueblos de la creación de Dios al único Dios, ¿no? Y este sigue siendo el plan de Dios por medio del cristianismo, ¿no? De llevar la buena nueva de la salvación a toda la creación de Dios, a todos los pueblos de Dios. Así que este es un paso crucial en el crecimiento del cristianismo, donde se empieza a ir más allá de los límites de la comunidad judía, donde nace el cristianismo. Y ya que después que se entra Saulo, que después de su conversión se llama Pablo, pues que pasará o se abrirán ya más anchamente las puertas a todos los pueblos cuando Pablo se autoidentifica como el apóstol a los paganos, porque es lo que Dios está llevando a cabo, ¿no? Y que va abriendo el horizonte que quizás antes estaba muy estrecho en la mentalidad aún de los primeros discípulos y apóstoles. Continúa la lectura diciendo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea. Y ahora aquí Pedro a Cornelio le da un resumen muy básico acerca de cómo empezó todo este proyecto del reino de Dios, empezando con Juan el Bautista y después con Jesús. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, del cual escuchamos en el Evangelio de hoy. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Son palabras, en resumen, muy, muy básicas. Y entendemos, porque aquí Pedro se está dirigiendo a un no judío, quien quizás no tiene el trasfondo de la historia de Israel con su Dios, y tampoco el conocimiento de las escrituras, del Pentateuco, los primeros 5 libros, donde se encuentra la ley mosaica, y después la tradición profética, y los libros históricos del Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Así que Pedro no les da ese trasfondo porque se está dirigiendo a paganos, o sea, a no judíos. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la narración del bautismo del Señor según el Evangelio de Mateos, que sigue muy de cerca la escena en el Evangelio de Marcos. Dice: en aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán. Estas palabras son muy significativas. Juan el Bautista se encuentra bautizando en el río Jordán, que nos dicen los comentaristas que quizás es un lugar, el río Jordán, muy cerca de Jericó, del antiguo pueblo de Jericó, y que ahí Juan se encontraba bautizando y predicando el llamado al arrepentimiento. Y se nos dice que mucha gente de diversos lugares, tanto de Jerusalén, de Judá y como de Galilea, venían a Juan porque habían escuchado acerca de lo que Juan venía predicando. Y quizás Jesús estando en Galilea, en Nazaret, quizás también le llegó noticia de este hombre, Juan,
el Bautista y acerca del bautismo al arrepentimiento que promovía como preparación para el Mesías. Y Jesús muy probablemente escuchó acerca de esto y de Galilea baja hacia Judá y se dirige al río Jordán, donde se encuentra Juan bautizando. Ya al principio mencionamos por qué Jesús se hace bautizar, haciendo de que él no tiene pecado. Bueno, ya lo mencioné al principio, de que para Jesús el bautismo tiene un significado diferente. Viene siendo la consagración y la comisión de su misión como el Mesías. Este es el significado, y también como experiencia personal al estilo de los antiguos profetas, ¿no? De que en esta consagración Jesús, podemos decir que empieza a encarnar, empieza a entender su propia identidad como hijo de Dios, como el Mesías. O sea, de que Jesús como el hombre estaba limitado en el tiempo y el espacio, pero que esta experiencia de su bautismo pues le abre digamos, los ojos de su espíritu, de su mente, para entenderse a sí mismo como el Hijo amado de Dios, en quien Dios se complace. Así que en esta experiencia religiosa de Jesús por medio del bautismo, Jesús se reconoce a sí mismo como el Hijo amado de Dios, quien Dios lo aprueba, quien Dios lo consagra, quien Dios lo comisiona para que sea el instrumento, el portavoz de la buena nueva, de lo que Dios llevará a cabo en él y por medio de él, que viene siendo la inauguración del reino, la época mesiánica ya establecida, ya empezada en su persona. Así que va desde Galilea, baja a la región de Judá, se va al río Jordán donde se encuentra Juan, y va y le pidió a Juan que lo bautizara. Ahora Juan se resiste. Hay cinco elementos de este encuentro de Jesús con Juan en el río Jordán. Y estos 5 elementos vienen siendo la iniciativa de Jesús de ir a Juan para ser bautizado. El segundo punto es la resistencia de Juan a la petición de Jesús de ser bautizado. El tercer punto viene siendo el bautizo, o sea, la realización del acto mismo. Y después los fenómenos que se manifiestan después de que Jesús es bautizado. Y después, son 3 en realidad, 3 puntos. La iniciativa de Jesús, la resistencia de Juan, el bautizo, y después los fenómenos que se manifiestan, que esos fenómenos vienen siendo tres elementos de esos fenómenos, que son los cielos se abren, la aparición de la paloma que manifiesta el Espíritu Santo, y después el tercer fenómeno, la voz que sale del cielo, en el cual se le da a Jesús la manifestación de su identidad y dignidad y su aprobación de Dios. Bueno, ya he comentado acerca de la iniciativa de Jesús de ir desde Galilea al río Jordán donde se encuentra Juan. Ahora veamos la resistencia de Juan. Juan está bautizando y ve a este hombre, Jesús de Nazaret, que se acerca a él. Y Juan ha de haber percibido, ha de haber discernido algo diferente entre los cientos de personas que venían a Juan, a cientos de personas que Juan bautizaba en el río Jordán. Algo percibe en este hombre, Jesús de Nazaret. Y Juan se resiste a la petición de Jesús de hacerse bautizar. Y Juan le dice: ¿cómo yo he de bautizarte si eres tú quien tienes que bautizarme a mí? Ya Juan había hablado de que vendría después de él alguien que bautizará con el Espíritu Santo. Y es este bautizo al cual Juan hace referencia. Pero Jesús le dice que acepte su petición y que haga lo que le pide para cumplir lo que Dios le pide, tanto a Juan como a Jesús.
¿Y qué es lo que Dios le pide a Jesús? ¿No? De hacerse uno con la voluntad de Dios. La vida de Jesús es acerca de la voluntad de Dios. Él vino para hacer la voluntad de Dios, para manifestar la voluntad de Dios. Y en esto Jesús nos modela para nosotros el significado de nuestro discipulado, de nuestro llamado como hijos e hijas de Dios, que también nuestras vidas tienen que vivirse en torno a la voluntad de Dios. Y este es el sentido de la palabra conversión o metanoia que utiliza el Nuevo Testamento, de que cuando Dios nos llama, de que cuando Dios también nos otorga esta dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios por medio de nuestro bautismo, también somos llamados al estilo de Jesús a identificarnos plenamente con la voluntad de Dios, puesto que esto es lo que significa ser hijo e hija amada de Dios, es lo que significa ser ciudadano del reino. Identificación plena con la voluntad de Dios. Puesto que esto es lo que nos dará el programa de nuestra vida, o sea, a la que somos llamados no solamente en relación con Dios, sino también en relación a otros. Así que Juan a primera se resiste, dice, pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. O sea, la explicación que los comentaristas dan sobre estas palabras es de que lo que Dios, según lo que Dios pide, es según la justicia de Dios. Y justicia y voluntad de Dios son palabras similares. Entonces, después de estas palabras de Jesús, Juan accede a bautizarlo. Lo bautiza y después de que Jesús es bautizado, sale del agua y viene después estos fenómenos que se manifiestan en torno a esta escena que Jesús, en relación a Juan, acaba de vivir. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Que vamos a desempacar ahora esta revelación o manifestación después de que Jesús es bautizado. Sí, que se abren los cielos. Recordamos, por ejemplo, la escena cuando Esteban, el primer mártir, está siendo matado por la comunidad judía que rechaza su testimonio, y también en los Hechos de los Apóstoles, en el martirio de Esteban, se nos describe de que Esteban ve que los cielos se abren, ¿no? Es una forma de decir de que Esteban en esa escena no está solo, de que Dios está con él. Igualmente, aquí en esta escena del bautismo de Jesús, en la cual es muy probable que es Jesús quien está viviendo esta experiencia, o sea, de que esta manifestación de Dios a Jesús es en particular para Jesús. O sea, es un momento clave de ese encuentro con el Dios vivo, donde Él se le consagra, se le comisiona. Y estas palabras de que los cielos se abren están confirmando y están aprobando a Jesús. Después, el segundo fenómeno, vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Nos dicen comentaristas que la paloma era símbolo del pueblo de Israel, como también esta imagen de la paloma la encontramos en la escena después del diluvio, cuando esta paloma se le manda para que encuentre tierra firme después del diluvio, y que después de cierto tiempo ya la paloma regresa con una hoja de árbol, y después cuando es enviado otra vez ya no regresa, símbolo de que las aguas del diluvio han
han bajado, y símbolo de que Dios en ese diluvio pues ha enviado la paz. Así que es otra posible interpretación de que en esa imagen de la paloma en el Antiguo Testamento, en torno a la escena del diluvio, pues también ahí nos manifiesta ese símbolo de paloma conectado con el Espíritu de Dios que habita en los cielos y que se hace físicamente visible. ¿Para quién es esa imagen? Para Jesús, quien acaba de vivir esta experiencia. Y después vienen las palabras que también quien escucha estas palabras son para Jesús, particularmente porque en estas palabras que se le dirigen a él, a Jesús se le da su identidad. O sea, ¿cómo es que Jesús desde ese momento en adelante ya se entiende a sí mismo? Ahora la pregunta, ¿Jesús se entendía antes a sí mismo como hijo de Dios, como el Mesías? Quizás, pero los rituales, los sacramentos están ahí para confirmar esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a confesarse, mucho antes de que uno vaya a vivir actualmente el sacramento mismo, ya Dios había actuado en la persona, porque es ese previo movimiento de Dios en la persona que lleva a la persona al sacramento. Así que el sacramento ahora está ya en cierta manera confirmado. El sacramento confirma lo que ya previamente ha ocurrido en la persona cuando se acerca al sacramento actual. Así que igualmente para Jesús, en este bautismo, de esta manera se confirma y se aprueba su dignidad como el Hijo amado de Dios. Y también esta escena de su bautismo pues es la comisión. Jesús es comisionado para ser el portador de la buena nueva del reino ya hecho entre nosotros. Y para nosotros, ¿qué nos comunica este bautismo de Jesús? Si Dios a Jesús le dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, pues igualmente nosotros, por medio de nuestro bautismo, también Dios nos dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y es esta experiencia, es este encuentro, es esta revelación acerca de quién dice Dios que somos, lo que nos llama a identificarnos con esta identidad y dignidad, y que desde esta identidad y dignidad nosotros después nos lancemos a la vida, no según como el mundo nos define, no según como otros nos definen, no según como yo mismo me entiendo, sino como Dios me ve, me entiende y me define. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.